Es un proyecto educativo con historia. Es un proyecto educativo que tiene muchísimos años hacia atrás. Hace aproximadamente 20 años que decidimos tomar como propuesta de trabajo, junto a los proyectos del centro, tomarlo como proyecto, trabajar con el niño en ciencias. Pero la verdad que nos pareció re beneficioso este proyecto. Porque nos amplían la mirada desde cómo trabajamos y el hecho de conocer las cosas que se hacen también de los otros compañeros, ¿no? Una gran satisfacción para el niño y para los educadores que trabajamos con ellos a diario, ni que hablar. Y las familias que sin duda se alegran de ver cómo su hijo cada día más va creciendo al conocer un poco más sobre el mundo que lo rodea. Y trabajar en ciencias es lo más maravilloso que existe, porque trabajamos la parte integral del niño. La parte cognitiva del niño es una parte que ustedes saben muy bien que la trabajamos en esa primera edad, en esa primera etapa, y es ahí donde se gestan las experiencias más maravillosas para su vida futura. La estrategia fue trabajar que cada uno que se presenta después es madrina o padrino de otro centro. Y ese trabajo se fue dando en red así, difundiendo de que cada uno que tiene un poquito más de experiencia acompaña al otro. Y así fuimos ampliando ese radio de influencia de un departamento, primero en un departamento y después de uno al otro. Y bueno, y hoy en día tenemos de los 19 departamentos, tenemos clubes en 14 departamentos. Hemos evaluado muchísimo, porque cuando nos presentamos a las ferias departamentales del Club de Ciencias, con niños de 3, llamó muchísimo la atención y empezaron las preguntas. Nosotros, luego de evaluar lo positivo que es trabajar con este sistema, lo positivo que es la propuesta de trabajar en ciencias en primera infancia, comenzamos a invitar a los otros centros de primera infancia, aquí te digo a los CAIF, comenzamos a llamarlos y a intercambiar estas experiencias tan ricas. Entonces nos fuimos aunando, y aunando criterios llegamos a la conclusión de que sí, que este proyecto de trabajar en ciencia, el niño de primera infancia, es sumamente satisfactorio y positivo para el niño. Bueno, nuestro proyecto se llama Los Animales por Fuera y surge a raíz que nosotros en el mes de mayo que hicimos la biblioteca, nos compraron libros. Y bueno, la presentación de los libros, ellos descubrieron un libro que justo hablaba de los pelos se llamaba el libro. Y bueno, él empezó a mirarlos y bueno, y les gustó. Y a raíz de eso empezamos a investigar qué animales tenían pelos. Entonces le empezamos, y ellos empezaron a decir los animales más domésticos. Y después empezamos a investigar que no solo los animales tenían, solo esos animales tenían pelos, otros tenían lana. Y bueno, y comenzamos poco a poco a ir investigando junto con las familias. Nos trasladamos al zoológico, a un acuario, fuimos a una granja. Y bueno, y la importancia de por eso, que no solo los animales tenían pelos y para qué les servía, otros que tenían plumas y para qué. Y terminamos con la conclusión de ir al zoológico y un acuario cuando vieron los peces, que los animales no tenían ni plumas ni pelos, sino que tenían escamas, para qué les servían, pero siempre comparándonos con nosotros, ¿no? Digo, si los animales tenían plumas, ¿para qué? Para protegerse o para volar, comparado con nosotros que teníamos piel. Siempre llevándolo al nivel de ellos. Así fue transcurriendo nuestro proyecto, que bueno, que a los niños les encantó y les fascinó un montón. Bueno, nuestro proyecto comenzó luego de visitar un supermercado, ya que veníamos estudiando los alimentos. Entonces los niños en la góndola de los lácteos comenzaron a conversar sobre la leche. Todos dijeron que la leche venía
de la vaca, que salía de la vaca. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar y a preguntarles si ellos sabían cómo llegó la leche al sachet, ellos no quedaron sin contestar porque no tenían idea previa. Sí, los niños pudieron, ¿no?, recrear y conocer, vivenciar con las salidas didácticas que hicimos, pudieron conocer bien, ver, además de ver, visitar el tambo, ver el señor que nos mostró, mostró todo el proceso, cómo llevaban a las vacas, la higienizaban antes de colocarle las máquinas ordeñadoras, cómo esas máquinas les traían la leche, a dónde iba, todo los cuidados, tanto la higiene, el enfriamiento de la leche para que la leche no quedara fea mientras esperaban el camión que las transportaba a la fábrica, y además los niños pudieron ver la importancia de tomar leche. El otro proyecto que realizamos, que pertenece a la categoría hornero, que es de todo el equipo del centro y que se llama El cuidado del cuidador. Este proyecto tiene como antecedente del año 2011, que dada la problemática que vivimos ese año en cuanto a los problemas inherentes a nuestro rol, nos sentimos como un poco desgastados, entonces buscamos formas de cuidarnos. Entonces así que participamos con un profesor que vino de Montevideo, entonces nos fuimos a la Posta del Daymán y ahí comenzamos a hacer una cantidad de ejercicios, de juego, todo para el sostén del equipo. Entonces eso fue una vez, pero nos sentimos como que después, a pesar, cuando iba transcurriendo los años, nos fuimos dando cuenta que lo importante que era tener un espacio para nosotros, para cuidarnos nosotros. Entonces es así que empezamos este año a elaborar un proyecto tendiendo a 3 puntas. Primero, a una parte del equipo que tendía a lo recreativo, es decir, buscar un espacio de encuentro común donde fuera la diversión, lo recreativo. La otra punta era tendiente a la capacitación nuestra, prepararnos, ayudarnos a prepararnos mejor para la tarea que estamos realizando. Y este año como tema seleccionamos la educación popular, es decir, nos capacitamos en educación popular. Y la otra parte era encuentros subgrupales, tendiendo también cada 15 días a conversar sobre la problemática del grupo, sobre cómo nos veníamos sintiendo, como un apoyo entre nosotras. Y así fue que organizamos esta tarea y realizamos distintas actividades. Nosotros en el año lectivo nos encontramos trabajando en el proyecto institucional sobre el tema alimentación. Entonces todo surgió de cuando los pequeños estaban conversando y decían de que en otras escuelas comían otro tipo de alimento. Como la alimentación que nosotros estábamos hablando era todo sobre alimentación saludable, hicimos la visita a esa otra institución y allí uno de los alumnos de 6º año lo lleva a mostrar que estaban construyendo un horno solar. Los chiquilines se mostraron muy entusiasmados, con ganas de tener su propio hornito para poder cocinar, ya que los pequeños de dicha escuela lo estaban haciendo, preparando unas galletitas para la merienda. Y cuando llegan a sala, empezaron a intercambiar ideas de qué tenía ese horno solar. Entonces hablaban de que tenía chapa, que tenía cartón, y fue así que decidimos investigar sobre cómo podíamos nosotros realizar un horno solar. Nos planteamos diferentes objetivos en los cuales recabar datos sobre cómo hacerlo y poder llegar nosotros a la misma conclusión de poder elaborar diferentes alimentos con el mismo. Nos informamos a través de la familia, que nos aportaron datos sobre los conocimientos que ellos tenían sobre los hornos solares. Investigamos con gente que ya había experimentado con dicha
construcción de los hornos solares, y fue así que decidimos hacer nuestro propio horno solar, donde teniendo los materiales aportados por la familia y por la institución, y con la ayuda de los referentes adultos, fuimos construyendo nuestro horno paso a paso hasta que pudimos llegar a llevarlo a la práctica, comenzando a cocinar en una primera instancia alimentos como más fáciles y rápidos de cocción, como son los merengues, todos alimentos que también se investigó cuáles eran esos que podíamos hacerlos en ese tipo de horno solar. Nuestro proyecto se llama Mi entorno bajo la lupa. Todo surgió en realidad del momento del almuerzo en los niños de nivel 3, que empezaron a ver las verduras y se empezaron a preguntar de dónde provenían esas verduras. Entonces de ahí como que dijimos, bueno, está buenísimo poder investigar con ellos mismos en qué se va a basar, qué va a ser nuestro proyecto en realidad. Y ahí empezaron a hacer hipótesis, las trae la cocinera, otro decía no, las compra en el almacén, ya prontas. Y bueno, y ahí empezamos a investigar. Realizamos visitas a una chacra de la zona y el productor ahí les comentó a ellos cómo tenían que hacer para tener nuestra propia huerta, que esa en realidad como que fue nuestro objetivo, pero no el objetivo general. Nuestro objetivo general era concientizar en los niños sobre los beneficios de contar con una huerta familiar y el cuidado de la huerta. Entonces para eso primero hicimos nuestra huerta en el centro CAIF, la cuidamos y todo eso, y después hicimos un taller con padres en el cual entregamos semillas, hablamos un poco sobre cómo lo teníamos que cultivar, y los padres se animaron a hacer sus propias huertas. Está genial porque el niño lo que pregunta a uno como adulto, que es en realidad el que va a guiar todo el proyecto, todo lo que pregunta el niño es rico porque te lleva a investigar. Incluso nosotras decíamos, bueno, vamos a tener una huerta, y tuvimos que leer más sobre la huerta porque no teníamos ciertos conocimientos. Nuestro proyecto este año son los seres vivos. Como siempre, el móvil para la realización del proyecto es el interés del niño. Primeramente empezamos trabajando con un ser vivo, que es la tortuga, basados en el interés de los niños por la mascota y por una mascota tan particular que tenía su educadora, que era la tortuga. De la tortuga investigamos todo lo que al niño les interesó, de dónde salen, cómo nacen, de qué se alimentan, cuál es su morfología, más que nada la morfología externa, la clasificación de las tortugas, tortugas de agua, tortugas terrestres, las diferencias. Y después de la tortuga trabajamos otro ser vivo, que son las plantas. De las plantas trabajamos también, al igual que la tortuga que nace de huevos, de dónde salen las plantas. Trabajamos la semilla, las etapas por las que pasa una planta, cómo crece, qué necesita para crecer, cuáles son las condiciones para que una planta pueda crecer, pueda tener frutos o pueda dar flores. Hicimos experiencias con ellos, germinadores, utilizando diferentes tipos de semillas para ver si todas demoraban el mismo tiempo en germinar o no. Todo esto basado en la curiosidad de ellos. Las familias, como siempre, chochas porque habían visto todo el interés de ellos y felices de que se pudiera dar la oportunidad de que ellos puedan ver lo que ellos a diario trabajan acá en el CAIF. De la realización de estos dos proyectos, lo que podemos rescatar, que para mí como para el resto de las educadoras y del equipo del CAIF y para la familia, es el proceso.
Nuestro proyecto se llama Aventuras de Piratas. Esta es la primera vez que participamos en los clubes de ciencia. Y bueno, surgió primeramente un proyecto sobre lo social, donde investigamos las características de los piratas, sus formas de vida, su medio de transporte. Y bueno, y luego surgió el interés de los niños en investigar y jugar con el agua. Entonces hicimos varios experimentos, experimentamos, exploramos, por qué flotaba el barco pirata. Entonces probamos también con diferentes elementos de la clase. Y bueno, investigamos por ahí de qué color era el agua, cómo era el agua del río, el sabor. Y bueno, por ahí fue transcurriendo nuestro proyecto de esta aventura de pirata. Surgió de un subproyecto de los piratas y bueno, investigamos sobre el agua. Bueno, el proyecto nuestro surge porque en el fondo del centro tenemos árboles frutales donde hay árboles de naranjas y ellos querían comer las naranjas. Nosotros les decíamos que todavía faltaba, pero querían comerlas. Y dice, queremos comerlas y queremos tomar el jugo. Bueno, entonces salimos a ver si en otro lugar del pueblo había otros árboles y recorrimos verdulerías, recorrimos la iglesia, que en el fondo tiene una huerta y tiene árboles frutales, y ellos vieron que había otras frutas, pero ellos querían los árboles, las naranjas, el árbol de naranja de nuestro centro. Cuando volvimos de la recorrida didáctica, bueno, antes de empezar a ver si podíamos arrancarla o no, todavía faltaban, no estaban dulces, no estaban maduras, hablamos con la educadora alimenticia, que ellos querían saber qué otra cosa se podían hacer aparte de comer y de tomar el jugo. Ellos llegaron a la conclusión de que podían llevar, que pudieron observar, ¿no? Que no solamente la naranja la pueden tener en la casa la mamá para comerla y hacer el jugo, sino que también enseñarles también a las mamás a hacer otros postres. Y ellos fueron los que más o menos nos dijeron de llevar apuntado para mamá. Queremos llevarlo apuntado para mamá. Es así que ahora estamos haciendo para la finalización del proyecto un pequeño recetario para entregar como souvenir. Bueno, nosotros hace 2 años que estamos trabajando en el CAIF en el área del conocimiento artístico. Este año las 2 disciplinas que nos quedaban eran teatro y literatura, y fue así que cuando comenzamos a trabajar con la literatura, uno de los problemas que visualizamos era la ausencia que había del juego con la palabra en las familias. Entonces lo que decidimos con el equipo fue brindarles herramientas para que revertir esa situación. Entonces fue así que empezamos a hacer un trabajo a nivel aula, a nivel familia, y después le dimos un cierre en conjunto, ¿no? Ese trabajo en aula y las familias. En la sala se trabajó con la palabra, con ese juego a través de poemas, nanas, de rimas, tanto de autores nacionales como algunas creadas por las familias. Y con las familias lo que se hizo fue justamente crear rimas y crear juegos con la palabra. Y nuestro cierre tuvo 2 partes. Una que fue la creación de un libro hecho por las familias, interactivo, y después hicimos una intervención en la plaza del barrio Saladero en conjunto con los niños de inicial de la escuela 11, dejando un tendedero de poemas y nanas para que la comunidad se los pudiera llevar. Partimos para este trabajo de una definición a la cual convencimos al equipo y a las familias y desmistificamos lo que ellos creían que era la literatura. Partimos de pensar que la literatura es el arte de crear belleza a través de la palabra. Y con esa creencia los convencimos a todos y fue como hacia donde miramos, ¿no? Todos juntos. Entonces, redescubrir eso, ¿no? Tratamos de hacer eso y de dejar en cada una de las familias
a través de un libro interactivo donde puedan jugar los niños, rimas creadas por las familias, algunas trabajadas en las salas, rimas con sus nombres, poemas cortitos. Y bueno, por ahí transitamos este año y es la experiencia significativa que queremos traer y mostrar en los clubes de ciencia. Nosotros tenemos un proyecto general que es de todo el CAIF William, que participan 4 grupos de nivel 3 años. Y un grupo está con el tema de la pediculosis, porque nos pica la cabeza y investigaron todo lo que es con respecto a los piojos y lo que provoca los piojos en nuestra cabeza. Otro grupo está con el problema de las caries. Es una emergente que surge en el grupo debido a que muchos niños presentan caries y se empezaron a cuestionar por qué el surgimiento de las caries en sus dientes. Y otro grupo tomó las formas de prevenir las caries. Y el otro grupo, que también involucra el tema del conocimiento del cuerpo y cuidado de nuestro cuerpo, es alimentos saludables, las verduras. Partimos este año para dar continuidad del año pasado al cultivo de verduras, acelga, lechuga y espinaca. Ese es en base a los 4 proyectos que estamos desarrollando acá en el centro y que cada uno tiene, de acuerdo a los intereses del niño, temas diferentes, pero todos encaminados y abarcando lo que es el eje transversal, que es la salud de nuestro cuerpo. El proyecto surgió dado que cuando comenzó la alimentación de los niños se empezaron a presentar verduras frescas como ensaladita de lechuga, de tomate, y como todo uruguayo hay un poco de resistencia al consumo de verduras. Entonces dijimos, bueno, esta puede ser un buen inicio para un proyecto de ciencia. Entonces, para que el niño aprenda a gustar de las verduras, creímos que tenía que saber de dónde procedían y eso, para tener una motivación para poder consumirlas, ¿no? Y que te puedo decir que impactó ya en la alimentación de ellos, porque antes los ravioles de verdura no les gustaba mucho. Ahora, como ya saben que son procesados con acelga, lo comen, lo mismo el tipo de ensalada primavera, ese que tiene arveja, que tiene zanahoria, remolacha y todo, lo comen con gusto y se acuerdan, por los colores ya saben de qué es, porque incluso hemos plantado, remolacha, han podido ver. Las nuestras en realidad todavía no las cosechamos. Las que se cosecharon fueron las que plantó don Cabrera, pero claro, ellos por la hoja ya saben cuáles son remolachas, cuáles son acelgas, y en eso te puedo decir que ahí ya estamos satisfechos con esa parte, que al menos pueden incorporar alimentos saludables, ¿no? El Club de Ciencias se llama Chiquilladas. El proyecto se llama Los Zapallos de mi pueblo y surge a través de un cuento que trajo la educadora a la sala. Este cuento habla de un concurso de calabazas que hay y bueno, al finalizar el cuento los niños empiezan a decir que los zapallos en realidad nacen en los patios. Esto surge porque hay varias familias que tienen plantación de zapallos en sus casas. Y bueno, otros niños decían que salía del almacén y bueno, empezaron a contar también cosas que veían de las mamás que hacían en la casa, o puré, por ejemplo, de zapallo para el hermanito. Y bueno, a raíz de preguntas que hicieron los niños y de varias hipótesis que surgieron ese día, resolvimos hacer un proyecto para estudiar el zapallo. En sí, también lo hicimos junto con las familias, que se le dio participación en varias actividades, ya sea de cocina, armado de carpetas, visitas a la huerta, armado de germinadores. Y bueno,
En sí es eso, digo, el estudio del zapallo con actividad de observación, manipulación, de experimentación, que lleven a conocer un poquito más de este vegetal. Bueno, el proyecto surgió por el tema de que los niños consumían muchos alimentos chatarra. Desde ahí que vimos que había muchos niños también en sobrepeso, en bajo peso, empezamos a trabajar mucho con los alimentos saludables, con verduras, frutas, y desde allí salió el tema de que no conocían la variedad de zapallos. Se le mostró los zapallos y los niños salieron, uno que era una piedra, otro que era una cosa que la veían en el almacén donde la mamá compraba, pero en realidad no sabían qué era. Entonces, desde allí empezamos todo desde el conocimiento, desde la semilla, hicimos germinadores, fuimos con etapas hasta llegar a la plantación del zapallo, que ellos vean la fruta terminada. Y con eso elaboramos, vinieron las mamás, hicimos delantalitos para ellos, fue así que surgió y que se llevó a cabo el proyecto. Están muy motivados por el tema de que ellos intervinieron muchísimo, porque desde que pusieron la semilla en el algodoncito hasta que vieron el zapallo en la planta, fue muy motivador eso para ellos. Nosotros trabajamos el proyecto de cómo se obtiene la leche de la vaca con los niños de nivel 3 matutino junto a la educadora Angélica Regil, y la investigación surge a raíz de que los niños iban con barritas de dulce de leche al centro muy seguido, todas las mañanas. Entonces de ahí nos planteamos problematizar a ver si sabían qué ingredientes tenía la barrita de dulce de leche, y formulamos hipótesis con ellos. La mayoría sabía que tenía leche, y de ahí surgió el interés de ellos de conocer otros derivados de la leche y de cómo se obtenía la leche de la vaca. Se fue dando que visitamos un tambo, como estamos en una zona rural, visitamos un tambo tradicional de la abuela de una de las nenas, donde el ordeñe se hace manual, donde tenían unas vacas, pocas. Después visitamos otro tambo donde utilizaban maquinaria, donde el ordeñe era mecánico, donde había una rutina de ordeñe a la mañana y a la tarde. Terminamos visitando la planta industrial de Indulaxa, donde ahí pudimos conocer algunos detalles más de cómo se mantiene la leche, de la higiene, de cómo llega hasta la planta, de los camiones, más de los derivados, aunque ahí solo se produce queso. Nos dieron detalles de otros subproductos. El objetivo planteado fue que ellos conocieran el proceso por el cual se obtenía la leche de la vaca, el proceso específico. Y con las visitas, las visitas se logró eso. Nuestro proyecto surge de nuestro proyecto institucional porque estuvimos investigando en la comunidad que hay un déficit nutricional, ya sea por exceso o por déficit. Entonces se empiezan a incorporar en las ingestas alimentos saludables, ¿no? Que son, si bien lo veníamos llevando a cabo a eso, se empieza a reforzar en el momento de las ingestas los alimentos saludables. Entre ellos se incluye la miel. ¿Qué pasa? Cuando se introduce la miel, ya sea en el desayuno o en la merienda, a los niños les surge la curiosidad de a ver quiénes son los que hacen la miel. Entonces un niño dice, son las abejas, y nos cuenta que
justo a él ese fin de semana le había picado una abeja. Entonces surge a partir de ellos la necesidad de saber de dónde vienen las abejas, cómo viven, cómo se organizan, dónde viven. Entonces, aprovechando las posibilidades del medio, empezamos a hacer salidas didácticas donde se veían panales de abejas. Lo que empezó en un principio como un proyecto de investigación que apuntaba a la nutrición, terminó yendo para el lado de la organización en la colmena. Entonces empezamos a investigar cómo viven, quiénes viven en las colmenas y cuáles son los roles y las funciones de cada integrante, digamos. Entonces, a partir de ahí, lo que priorizamos fue integrar todas las áreas de conocimiento al proyecto y también fomentar el vínculo con las familias para que también se sumaran en la investigación. Nuestro equipo de trabajo se focalizó en este año en un proyecto de trabajo denominado Construyendo Caminos, en el que participamos con nuestro objetivo es llegar a la localidad de Saucedo. Es una población que queda alrededor de 40 kilómetros de distancia con respecto a nuestro centro CAIS Pequeños Brillantes de Constitución. En esta población los niños no tienen acceso directo a ningún tipo de institución que atienda la primera infancia. Es así que nuestro objetivo, nuestra finalidad es justamente llegar a esta población. Lo realizamos a partir de un relevamiento de datos concurriendo al salón comunal con la gestión y con el apoyo del referente de esa comunidad, de John Montero, quien nos acercó a estas familias y pudimos contactar que alrededor de 18 familias tienen niños de 0 a 3 años. Es así que nuestra meta fue llegar a esta localidad. Lo hicimos quincenalmente con apoyo de la comisión directiva, por supuesto, en la que hicimos la presentación del programa de experiencias oportunas, como también en la presentación del programa de educación inicial. Lo que pretendemos es presentar este proyecto de trabajo como una experiencia enriquecedora de poder acercar a una población cuya infancia se encuentra vulnerable en el acceso a la educación. Este año, nivel 3, que es el que siempre presenta los clubes de ciencias, abordamos los juegos y rondas tradicionales, porque estuvimos investigando y vimos que los niños con la tecnología habían dejado de jugar a las rondas, los juegos que jugábamos nosotros cuando éramos niños. Entonces decidimos hacer una investigación con la familia y se trabajó, se incorporó al aula, a la sala, juegos y rondas tradicionales. Y sobre eso versó nuestra investigación. Ahí se indagó con la familia, se trabajó, se jugó. Eso básicamente fue nivel 3 años. Después, nivel 2 años, quisimos trabajar Joaquín Torres García, porque entendimos que era un artista nacional, que queríamos que acercar al niño toda su obra, toda esa estética, y a partir de ahí se hizo todo un trabajo con exploración de pinturas, distintas técnicas, acercarle al niño para la apreciación de las obras. Y bueno, en nivel 1 lo que trabajó básicamente es cómo el juego heurístico, cómo trabajar en nivel 1 con todo, con los juegos, con plástica, con las canciones, o sea, una propuesta de trabajo integral. Y la novedad de este año fue que incorporamos horneros, que es una categoría que incluye a la familia, trabajo con padres, y ahí se trabajó, básicamente surgió como interés de los padres trabajar la alimentación saludable. Y a partir de ahí se realizó toda una investigación con nutricionistas, con los padres fueron trabajando para involucrarnos así a mejorar las prácticas tanto en casa como en el jardín.
El proyecto se llama Luces y Sombras. Lo trabajamos con los 3 niveles 3 de CAIF, dos niveles 3 de la mañana y un nivel 3 de la tarde. Y esto surge un día que se corta la luz en CAIF, ¿sí? Y a partir de ahí entramos a la sala, estaba todo oscuro y los niños, empezaron a aparecer distintas sensaciones de miedo, de asombro, de inseguridad. Y de ahí fue el punto de partida, es decir, lo que tomamos nosotros para comenzar el proyecto. De ahí se comenzó a trabajar el tema de la luz, se jugó con linternas, jugamos con distintos objetos que lo curioso era que dejaban y no dejaban pasar la luz, y cuando empezamos a trabajar los que no dejaban pasar la luz, surgió nuestro cuerpo como generador de sombras. Entonces ahí también el proyecto se dirigió al trabajo con las sombras. Jugamos en el patio, a atraparlas, a abrazarnos sin tocarnos, solo con las sombras. A dibujar las sombras también, poníamos objetos en el patio donde ellos tenían que dibujar la forma de la sombra. También jugamos acá en la sala de psicomotricidad con el retroproyector, donde se paraban detrás de una tela blanca y jugaban con sus sombras, donde había niños que se ponían detrás y otros que los miraban. También esa fue una de las actividades. Y de ahí surge también un nuevo proyecto que se va a comenzar a trabajar, que es el Teatro de Sombras. Exactamente. ¿Cómo nacen las plantas? Surgió a través de observamos semillas, experimentamos con semillas y después de ahí comparamos con imágenes de plantas relacionadas con esas semillas y salió el interés de los niños de cómo nacen las plantas, si era de la semilla o no, y empezamos a investigar, realizamos germinadores con los niños, germinadores tanto en algodón como en tierra, para ver qué pasaba. Y a partir de ahí, de esa observación, experimentación, se siguió investigando, se realizaron las hipótesis y estamos en la etapa de que estamos observando ya las plantas con sus raíces y todo lo que la expectativa que generó en ellos ver ese proceso, ¿no? Y la necesidad de cuidarlos también, ¿no? Que no solamente la parte científica, sino también la parte de cuidado de la planta, el agua, la luz, y generar eso, ¿no? Este año les entró la curiosidad de la diferencia que había entre la leche y el yogur. Y como les encantaba tomar yogur, ¿de dónde venía el yogur? Ahí nos pusimos a investigar, les preguntamos a ellos decían que venía en un camión, que a veces que lo compraban en el almacén, que lo sacaba Cristina de la heladera del CAIF. Entonces tomamos como salida didáctica ir al almacén, investigamos ahí qué tipos de yogures había, cómo eran, ahí empezamos a ver que habían yogures que eran de frutilla, que eran de durazno. Eso nos permitió conocer y seguir investigando las frutas. Entonces a través del olor, del sabor, del gusto, investigamos la frutilla, cómo era, la trituramos, probamos con yogur natural, hacer a ver si quedaba igual el sabor. Lo mismo hicimos con los duraznos. Ellos les encanta porque, por ejemplo, les permite manipular la lupa, en donde ellos buscan características de las frutas, las tocan, después comemos, hacemos preparaciones con esas frutas. A partir de ahí, primero investigamos con el propio yogur, entreverando la pulpa de la fruta con el yogur natural, y ellos veían que cambiaba el sabor. La idea era concurrir a una fábrica donde hicieran yogur. Como acá se nos dificultó, hicimos a través de un video, mostramos todo cómo era dentro de una fábrica la preparación del yogur, y que después cómo llegaba al CAIF. Le entrevistamos al camionero, al que trae el camión de la leche, por ejemplo, al señor que nos vende la leche, y dijo, que ellos no traían el yogur, que ellos traían solo leche. La señora del almacén también nos había dicho, acá lo trae un camión al yogur. Entonces, ¿de dónde venía? ¿Cómo era que se hacía el yogur? A través de ese video fue que pudimos llegar a la conclusión de cómo se hacía, de los ingredientes que se necesitaban para hacer el yogur.
Y ahí decidimos hacer nuestro propio yogur. Además también es una manera de acceder de la parte de facilitar a las familias, porque muchas veces si son muchos en la familia, como que comprar yogur es como caro, y a partir de la preparación de un vaso de yogur que se puede hacer muchos litros de yogur, eso también es como un trabajo familiar que hacemos, ¿no? Y la muestra de los nenes, donde ellos les explican a los padres la importancia de consumir yogur, la importancia de consumir frutas, cómo a través de las frutas y mezclando con yogures y con leche se prepara más yogur. También es una manera de trabajar con la familia. Se basó sobre la semilla, el interés fue de ellos, de los niños, empezó por la fruta, vieron la semilla y miren una semilla, entonces le preguntábamos, mandamos una pregunta para la familia, si las semillas se plantaban o se comían, porque ellos, viste que son tan pequeños que no pueden, o sea, quizás sí te lo pueden decir, se plantan o se comen, pero queríamos que también participen la familia. Y ahí nos pusieron que las semillas se plantaban, algunas se comían, algunas se plantaban y se comían. Y de ahí empezamos a investigar con ellos, empezamos a clasificarlas por el tamaño, por el color, por ejemplo, cuáles se comían, cuáles se plantaban. Y después empezamos a plantar. En mi grupo, yo tengo un 3 tiempo completo, decidieron por la parte de la plantación. Entonces elegíamos las semillas que se plantaban. El grupo de Santa, que es el otro grupo de tiempo completo, por la parte de las semillas que se comen. Y ahí transformábamos la semilla, por ejemplo, el maíz pincingallo, lo transformábamos en pororó, hicimos pan de semillas. Logramos que ellos pudieran llevar nuestro trabajo a las casas y ahí empezaron a plantar. Ellos plantaron también, hicieron pequeñas huertas, vamos a visitarlas. Les reinteresó. Nuestro proyecto se llamó Si no contamino soy solidario, porque en nuestra zona tenemos un problema con el tema de la basura. En la puerta de nuestro CAIF, todos los vecinos, o muchos de los vecinos, tiran su basura porque antes había tachos para que los pasaran a recolectar ahí, que los tuvimos que sacar porque era solo para CAIF, pero todos los vecinos lo tiraban ahí. Y se aglomeraba mucha basura y los perros venían, rompían, desparramaban y bueno, fue un tema. Entonces bueno, se sacaron los tachos, se puso un cartel donde por favor no tiraban basura porque en este lugar había niños, pero igualmente siguieron tirando. Y bueno, y ahí fue que un día que salíamos a pasear con los niños por la zona, que teníamos que hacer una recorrida y íbamos a ir a una canchita cerca, ellos vieron y empezaron a comentar, qué feo, que está todo tirado, qué sucio, que justo los perros habían roto y eso. Entonces bueno, fue así que decidimos tomar ese tema para el Club de Ciencias. Trabajamos todo el tema de la importancia del medio ambiente, de mantenerlo limpio, de dónde hay que tirar la basura. Tocamos todas las áreas, porque también hicimos entrevistas a los recolectores, de cómo era el recorrido de la basura de una vez que uno lo tiraba en la bolsita afuera para que la pasara a buscar el camión, a dónde la llevaban, qué hacían. Pretendíamos ir a conocer el basurero municipal, la intendencia no nos permitió porque justo está con la usina rota, pero sí, se hizo un lindo trabajo y hoy podemos decir que estos niños, porque la familia nos hicieron llegar de que realmente lo plasmaron en su casa, de lo que aprendieron acá, que no dejan que los papás tiren basura fuera de hora de que pase el camión para que los perros no lo rompan, como que están atentos a todas esas cosas y quiere decir que les llegó, que lo entendieron y que lo pueden hoy transmitir, que era nuestro objetivo.
cambiar, todo puede hacerse piedra. Ojos tiesos gritan por tocar la realidad de otra manera. Y el silencio da un suspiro para que te detenga. Entre tanta nube no distingo, se hace invisible ante mí la luz del día. Un sonido se hace lejos para que no te pierdas. Yo te espero mientras tanto, sueño mientras espanto este infierno. El grupo ese de CAIF es una familia. Siempre nos ayudó y siempre nos tomó en cuenta, y ahora que ellos sepan de nosotros todavía, que es muy lindo que saber que somos una familia y para eso somos un trocito más. Hacemos del niño y de los niños verdaderos científicos. Y una búsqueda que es muy activa de ellos, ¿no? Digo, el educador acompaña, el maestro acompaña. Son los niños los que llevan el interés. Y bueno, y eso es un paradigma bien interesante para la educación, no siempre es así. Porque en una época se pensaba que el científico era el que estaba solamente encerrado en su laboratorio. Eso era el concepto que había. Pero no es así. Los niños son grandes científicos. Ellos, a través de la observación, descubren. Luego de descubrir, ellos van a generar las hipótesis. Y eso nos va llevando hacia un camino maravilloso de conocimientos y de madurez. Y otra cosa que me parecía importante destacar, que los clubes de ciencia, y con esta estrategia que hemos usado de multiplicarse barrio a barrio, departamento a departamento y a todo el país, han unido a la primera infancia. Esto nos ha dado la oportunidad de unir los CAPI, que son los centros oficiales del INAU, los CAIF, que son los convenios, y ANEF. Entonces vemos toda una primera infancia, o sea, niños uruguayos teniendo las mismas oportunidades, sean de un colegio privado, o sean de uno público, o sean un convenio, y eso me parece una maravilla. Y bueno, y respecto a la plaza, digo, bueno, es un día de alegría, evidentemente, de alegría por ver los logros y por ver que todo el departamento está apostando al futuro, ¿no? Estos niños que son el potencial del futuro. Todo puede cambiar, todo puede hacerse piedra. Ojos tiesos gritan por tocar la realidad.